para esta ocasión según San Juan, capítulo 11, comenzando a leer en el primer verso. Dice así el Evangelio para esta ocasión. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies de sus cabellos. La hermana entonces mandó a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, le dijo a sus discípulos: vamos de nuevo a Judá. Los discípulos dijeron: Rabí, hace poco que los judíos procuraran apedrearte y vas otra vez para allá. Y Jesús respondió: no hay 12 horas en el día. Si alguno anda de día, no tropieza, porque ve la luz en este mundo. Pero si alguno anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. Dijo esto, después de esto añadió: nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos entonces dijeron: Señor, si se ha dormido, recuperará. Pero Jesús había hablado de la muerte de Lázaro, mas ellos creyeron que hablaba literalmente de sueño. Entonces Jesús, por eso, les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis, porque vamos a donde está él. Y Tomás, llamado Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con él. Llegó pues Jesús y halló que hacía 4 días que estaba en el sepulcro. Y en Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y de María para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro. Pero María se quedó sentada en casa. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Aún yo sé que todo lo que tú pidas, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le contestó: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que viene al mundo. Y habiendo dicho esto, se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él.
pues Jesús aún no había entrado a la aldea, sino que todavía estaba en el lugar en donde se había encontrado con María. Entonces los discípulos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa, salieron y la siguieron, suponiendo que ella iba al sepulcro ahora a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, y al verle se arrojó a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y les dijo: ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Por eso los discípulos decían: mirad cómo le amaba. Pero algunos de ellos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber evitado que Lázaro muriera? Entonces Jesús, de nuevo profundamente conmovido en su interior, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Y Jesús le dijo: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque hace 4 días que murió. Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con las vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadlo, dejadlo ir. Por esto muchos de los judíos que habían venido a ver a María vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Hasta aquí el evangelio para esta ocasión. Al Señor tu Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y grande en su misericordia, lento para la ira y grande en su misericordia. Gracias y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada vimos este gran relato del ciego de nacimiento y habíamos escuchado el anterior también, el encuentro de Jesús, o el Jesús que va a encontrar a la mujer samaritana. Y hoy tenemos esta lectura, ¿verdad? De la muerte de Lázaro y cómo Jesús proclama, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Son relatos extensos y hay mucho, ¿verdad? Tiene una riqueza grande para nosotros.
En particular voy a trabajar un poco en el día de hoy, porque cubrirlo todo sería imposible. Pero quisiera trabajar esa parte en la cual está Jesús, primero con Marta y después con María. La semana pasada vivimos estas experiencias y vimos los grandes retos y los grandes desafíos de una persona que tenía discapacidad. Recuerden, el ciego de nacimiento. Y la semana y vemos cómo Dios vino en Jesús a ese encuentro con su misericordia, con su poder sanador, con su poder renovador de vida, al punto de liberarlo, no solamente de su ceguera, sino lo estaba liberando del discrimen, las marginaciones, los rechazos que habían contra que tenía esta discapacidad desde el nacimiento, ¿verdad? Recuerdan la pregunta, ¿quién pecó? Pudo haber pecado. Los papás pecaron y por eso es que está así. Y hasta en un momento le dijeron, pues que tú naciste así, pues tú naciste en pecado y todas estas cosas, ¿verdad? Y Jesús, por el contrario, lo que hizo fue moverse a compasión y sanarlo, liberarlo. Y fue duro contra aquellos que querían mantenerlo en marginación, en rechazo, ¿verdad? Y pues vemos como también en el caso de la mujer ofrece el agua que salta para la vida. Eso es símbolo de un manantial de amor, de misericordia y de compasión de parte de Cristo también. Pues hoy vamos a ver un poco nuevamente esa compasión, esa misericordia. Es Jesús que es conmovido ante la situación de la muerte de un ser querido, alguien que él conocía y que la misma Escritura dice que amaba, igual que amaba a Marta y a María también, ¿verdad? Vemos entonces en el Evangelio, ¿verdad? Esta historia. En estos últimos meses me puedo como que me venía preparando quizás Dios para esto, ¿verdad? Pero me he pasado en hospitales y estuve en varios con personas que estaban en intensivo. Varias de ellas murieron y estuve acompañando a la familia, y eso van como 2 o 3 meses que ha sido así, ¿verdad? Las salidas que he hecho a visitar ha sido para situaciones de personas que han estado hospitalizadas o funerales como tal, ¿verdad? En el caso de algunas otras, incluso los familiares no están aquí, están en Estados Unidos, pero lo están operando, y la persona que está aquí se siente como que pues no puedo viajar para llegar allá a estar con mi hija, que la van a operar de una operación grande. Pastor, me siento sola, y uno va y acompaña, ¿verdad? En ese caso. Así que estos meses han sido como que difíciles. Yo en otras ocasiones he visto, no me voy a extender mucho, pero por ejemplo, una vez hace poco en Sion, la pastora Vivian estuvo así, semana tras semana, y se moría uno y después moría otro, y ella estaba como que, ¿cómo puedo? ¿Verdad? Esta semana tuve la particularidad de tener, ¿verdad?, 2 alguien que murió de nuestro Salvador, y que no la habían decidido pues cremarla, y cuando le dieran la ceniza, entonces que iba a organizarse para hacer un servicio en memoria de ella, Carmen Lidia Falcón, ¿verdad? Y entonces, Carmen Lidia Falcón murió, y estábamos en la funeraria cuando me dicen que su cuñada, la hermana la esposa de su hermano, murió. Entonces a esa la iban a cremar, ¿verdad? Pero no pude llegar a la casa cuando estaba en agonía,
porque estaba atendiendo a esta otra sin familia, ¿verdad? Y entonces la otra semana, que fue esta, pues le dieron las cenizas de Lucy, la hija, la esposa de Jaime, hermana de Carmen Lidia, y cayó en la funeraria el día en que Anita estaba despidiendo también a su hermana o prima, ¿verdad? Prima pero hermana, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, pues, yo dije, no puedo llegar tampoco. Y hoy tenemos un momento en el cual Jesús se queda 2 días más, ¿verdad? Pues eso es como ahí, como una interrogante, aunque por otro lado, ya Él está anticipando algo que ha de suceder, ¿verdad? A la gloria de Dios se habría de manifestar, ¿verdad? Y los discípulos habrían de ser testigos, y eso les serviría a los testigos, ¿verdad? Y no a ellos solamente, sino a la multitud para creer, ¿verdad? Y entonces pues uno puede identificarse con esto. Quisiera estar en 2 lugares, pero no puedo estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y con el corazón partido le tuve que decir a Anita, no puedo llegar esta noche, voy a estar en esta funeraria, porque lo otro es, pues llego a la funeraria, saludo a los familiares y les tengo que decir, me tengo que ir porque voy para otro funeral. No, y dije, o me quedo con uno ahí y después mañana voy al otro, ¿verdad? Aunque a uno se le parte el corazón porque uno quisiera estar en los 2 sitios, pero uno no puede, ¿verdad? En ese sentido. Así que en parte como que uno se siente aquí con este texto leyéndolo, uno dice, Jesús no pudo llegar allá, ¿verdad? O no llegó, no sabemos, ¿verdad? Digo, sabemos algo porque Él está anticipando algo de lo que va a ocurrir, ¿verdad? Cuando le dan la noticia. Y Él sabe que ha muerto y le dice a los discípulos, está durmiendo. Pero ellos se creen, bueno, pues ya se va a mejorar, dijeron los discípulos. Y que Jesús les dice, no, espérate, déjame decirle para que lo entienda bien. Él ha muerto. Entonces va 2 días después, o sea que ya van 4 días que llega allá. Pues uno puede ver entonces y entender perfectamente a María y a Marta. Las 2 le dijeron las mismas palabras. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Eso parece como una decepción. Eso parece también como una recriminación. Eso también parece a lo que vivieron los profetas en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Siguiendo los pasos de Dios, siguiendo la voluntad de Dios, estando en comunión con Dios, enfrentan la adversidad, enfrentan las situaciones de crisis, enfrentan las situaciones de amenaza, enfrentan el sentido de soledad, enfrentan las pérdidas también, ¿verdad? Y no vemos también que hasta en los salmos a veces aparece como las personas llegan al Señor. Señor, ¿dónde tú estás? Señor, te has olvidado de mí. Señor, estoy sufriendo. Llega a mi socorro, oh Dios, ¿verdad? Y léanos bien esos salmos que hablan de queja o de lamento, ¿verdad? Porque siempre terminan alabando a Dios, como aquí también se terminó alabando a Dios. Así que ese creer de Marta y de María en que Jesús es la resurrección y la vida, y así afirmando que yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, es bien importante para cuando estemos pasando por estos procesos, ¿verdad? Porque vamos a pasar por esos procesos de alguna o de otra manera. Y el mismo Jesús nos lo ha dicho en muchas ocasiones que hemos repetido en los sermones, porque son palabras que están ahí a flor de piel en todo lo que hemos venido viviendo de crisis en crisis, por lo menos aquí en Puerto Rico, pero en el mundo también. O sea, que hay muchos tipos de crisis y hay muchos ayes, hay muchas quejas, hay mucho lamento, hay mucho sentido de soledad. Hay mucho sentido de desamparo. ¿Dónde iremos a parar? ¿Cómo saldremos de esto? O a veces estamos tanta en oscuridad, pero hablamos aquí que Jesús vuelve a mencionar andar en la luz. Como en la epístola del día, ¿verdad? Esa luz de ese espíritu que nos va a guiar y nos va a traer vida. Y aún cuando estemos en muerte, el espíritu se ha de manifestar. Y aquí Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Así que aún en el mundo tendréis aflicción, dice Jesús, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y a la muerte de Lázaro es un anticipo a lo que ha de ocurrir.
y a lo que vamos a celebrar ya mismo cuando llegue la Semana Santa, ¿verdad? En Lázaro se anticipa lo que va a ocurrirle a Jesús mismo, ¿verdad? En su muerte y en su resurrección, ¿verdad? Entonces, pues aquí vemos cómo Él habla y dice, esto no es para muerte, sino para la manifestación de esa gloria de Dios, ¿verdad? Que van a ver los discípulos para creer. Aunque sabemos que después al final los discípulos también tienen miedo. Así que otra vez, como seres humanos, uno sabe que a veces uno sabe quién es Dios, pero los impactos de la vida son fuertes y sufrimos, nos dolemos, nos entristecemos, tenemos esa nostalgia, especialmente cuando se trata de un ser querido que se muere, o que ya no va a estar con nosotros físicamente, ¿verdad? Le podremos recordar y eso nos hace como, ¿verdad? Como tenerlo presente espiritualmente, ¿verdad? Pero sabemos que ya no le vamos a ver, aunque nos consuela, ¿verdad? La resurrección y la vida en el último día, como le dijo también aquí Marta fue, le dijo así, ¿verdad? Sí, yo sé que resucitará en el último día. No, yo soy la resurrección y la vida. O sea que el consuelo de Dios, la compasión de Cristo, esa es central. Nuevamente, otra vez, nos vamos atrás, como hemos venido mencionando una y otra vez en estos domingos, que todos han sido del Evangelio de Juan. Recordar lo que se nos dice ya desde el principio. Dios amó al mundo, que dio de tal manera que dio a la vida de su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa combinación de amor y de creer, entonces son de consuelo en este momento. Hay veces que se malinterpreta y en un tiempo dado habían algunos comentarios que uno encontraba que decía el momento en que Jesús lloró. Yo he escuchado incluso sermones y he escuchado una vez a un hermano en un funeral decir, Jesús lloró, pero era porque lloró de la incredulidad de los demás. Y yo lo miraba y yo decía, pero ¿cómo va a decir eso si el Evangelio se habla de amor, ¿verdad? Jesús no lloró porque simplemente aquellos no creían. O sea, como si estuvieran fogonados porque no creyeron. Él no creía, ¿verdad? No, Jesús lloró porque tenía compasión. Y en la Escritura misma lo dice, amaba a María, amaba a Marta y amaba a Lázaro. Lloró por su compasión, se identificó profundamente con esa pérdida, con ese dolor, con ese sufrimiento de esas personas. No fue que lloró porque simplemente no creyeron. No, lloró porque lo sintió, lo llevó adentro, ¿verdad? No es eso lo que vemos también en su muerte y en su resurrección misma. No es Jesús sintiendo, cargando sobre sí el pecado, los sufrimientos, el dolor, nuestras lágrimas las lleva ahí, lo lleva ahí al pie de la cruz, ¿verdad? Por sus llagas fuimos curados, ¿verdad? Entonces ahí vemos cómo en esa entrega de su cuerpo, en ese derramamiento de su sangre, está ahí, no solamente viviendo o identificándose con nosotros, sino que nos lleva, nos carga, ¿verdad? Lo lleva sobre sí, ¿verdad? Lo que nos correspondería a nosotros, ¿verdad? Lo lleva sobre sí. Y aquí vemos ese anticipo, ¿verdad? En esta palabra. Yo soy la resurrección y la vida. Está hablando del presente, ¿verdad? Y derramándose, en esas lágrimas está también esa compasión, esa misericordia por estas hermanas, ¿verdad? Es parte de la vida. O sea, en el proceso de partida de un ser querido, es parte natural de todos nosotros como seres humanos, y es común
que se exprese también de esa manera. Hay veces que llega una muerte que uno no espera y entonces eso nos deja atónitos, ni sin poder movernos, sin poder hablar, porque es tanta la sorpresa que el cuerpo se tranca, ¿verdad? En algunos casos. Y en otros casos es la situación de que no puede ser, pero si el otro día estaba bien, yo sabía que estaba enfermo, pero yo creía que se iba a poner bien, como en este caso que le dice, bueno, si está durmiendo se va a recuperar. No se trataba de que está durmiendo, es que ya había muerto, ¿verdad? Pero hay veces que ante la muerte así pensamos, pero si yo creía que él se iba a mejorar, y hay otras, y entonces eso es lo que se llama, lo que los psicólogos o los psiquiatras llaman negación, pues, pero es un proceso del cuerpo, de nosotros mismos, manejando con las emociones que se dan, naturales, los sentimientos que se dan, ¿verdad? Y algunas veces pues nos pasa con Dios, porque hay veces que la gente, pues es que estuve orando para que Dios lo sanara o lo salvara y no lo hizo, y no nos parecemos aquí a Marta y a María. Cuando pensamos así, cuando lo sentimos y lo expresamos, pero podemos identificarnos que mira, aquí cuando leemos esto dice, oye, pero sí, a mí me pasó eso también, como a Marta y a María. Ellas lo dijeron de esta manera, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No nos ha pasado a nosotros, o le puede pasar a cualquiera, en el sentido de que, ¿por qué Dios no sanó a mami? ¿O por qué Dios no sanó a mi hermano? ¿Verdad? Y a lo mejor algunos de nosotros hasta incluso la cogimos contra Dios, ¿verdad? En ese sentido, puede pasar, ¿verdad? Pero que Jesús es tan compasivo que siempre llega a nuestro encuentro, siempre llega a nosotros y nos sostiene aún en esos momentos, y no le sale para atrás a Marta y a María diciéndole, tú no sabes lo que dice. No, la respuesta de Jesús fue al revés, compasiva, empática, entendiendo, identificándose, llevando el dolor de ellas también hasta el punto de expresarlo en ese llanto. Así que en medio de la posible sensación en que nosotros pensemos que estamos en total oscuridad, allí está Jesús para darnos luz y vida, con su consuelo y con su paz, ¿verdad? Así que sabemos, ¿verdad?, que cómo así se manifiesta el Dios de nuestra vida, y lo hizo también para que es vida para nosotros, y lo hizo así, ¿verdad? Vemos entonces aquí cómo ciertamente Él llega a nuestro encuentro con su presencia, con su acompañamiento, y parecería, ¿verdad?, que de antemano la enfermedad no era, Jesús parecería saber que de antemano la enfermedad no era para su muerte, sino para mostrar la gloria de Dios, como así lo expresa la Escritura, ¿verdad? Pero ciertamente la reviviscencia de Lázaro nos sirve como escenario, como decíamos al principio, que anticipa, que prepara la revelación de Jesús en su resurrección y vida, y para creer en Él, y aún estando muerto, viviremos, ¿verdad? Aún pasando por la muerte, viviremos. Ahora bien, esa gloria de Dios en Jesús, como la resurrección y la vida, o revelándose en Jesús como la resurrección y la vida, son distinguibles, pero inseparables de la también gloria de Dios en Jesucristo, quien antes de resucitar da su vida en la muerte de cruz, encarnando y revelando el amor de Dios para redimir, para rescatar, para dar vida eterna a todos, a nosotros, al mundo, y especialmente cuando en esa gracia de ese amor redentor creemos y sostenemos esa fe como justicia nuestra. Esa es esta vida como seres humanos. Vamos a enfrentar los duelos, las aflicciones,
las angustias. Vamos también a encontrar las dudas como tuvo Marta y como María. Incluso hay etapas de lamento a causa de las pérdidas, pero también a causa de la enfermedad o en accidentes o muerte de los seres queridos por situaciones de injusticia o de opresión o de maldad o de amenaza o de violencia. En todas ellas vamos a ver, ¿verdad? Esas aflicciones. Así como Dios viene a nuestro encuentro en Jesús por la gracia de escucharnos, de comprender, de sentir, con la gracia de sentir su abrazo, incluso el llorar y el sufrir como nosotros o por nosotros. Dejemos pues que Él mismo en su amor entre, nos hable, nos reconforte, nos consuele, nos renueve, nos revivifique como lo hizo con Lázaro, ¿verdad? Con su palabra, con su promesa de vida y de esperanza, que es promesa de vida abundante y de vida eterna. Marta se levantó para ver a Jesús. Hoy podemos levantarnos nosotros aquí y vayamos y hagamos lo mismo con nuestro prójimo, con nuestras amistades. En medio de sus dolores, compartir a ese Jesús de la resurrección y de la vida, y de amor y de compasión para consuelo y esperanza. Todos nosotros, todo ser humano tiene valor. Jesús ama a todas sus criaturas. Aquí dice directamente, Jesús amaba a María, amaba a Marta y amaba a Lázaro. Pero nos deja saber el Evangelio que Él ama al mundo y nos ama a todos nosotros. No quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Somos importantes para Dios. Dios nos da valor, aunque a veces encontramos que otras personas o a veces nosotros mismos